guste o no guste, hay paz en el país. Entonces un opositor dijo, siempre el mensaje repetido, paz y paz y paz. ¿Qué más? Se quiere inclusive la iglesia. Pero te digo al pueblo paraguayo de que el país marcha y marcha por el camino del bien. Un presidente militar, Stroessner, con el predominio de las Fuerzas Armadas, un partido colorado sometido a las Fuerzas Armadas, a este presidente, donde nuestra dependencia era de Estados Unidos, sin lugar a dudas, con todo lo que implicaba el anticomunismo y la lucha en contra del comunismo, pero también nuestra sucesión a Brasil. No vamos a hablar de revoluciones ni de golpe de Estado. Y bien lo ha dicho, la democracia para los partidos políticos organizados, no para estos grupitos, divisiones y subdivisiones que forman el acuerdo nacional no son nada. Levantamos mucho acá, viste, la familia Roa, esto que lo mataron en Arrozales, esto lo llevaron por, parece, viste, Guasuncho, le pegaron tiros ahí, mataron y alzaron por palos y lo llevaron a la comisaría. Lo que nosotros debemos enfrentar es el veredicto de la urna. Y la mayoría manda como manda nuestro gran partido colorado. A pesar de la represión, a pesar de las restricciones que había, se da la lucha campesina. Y empieza por la defensa de la tierra. Camisa moloti, aroyere voto ire. Tengo roñe pues nos allá primero a escuela Naipori la colegio coame, co ahí Naipori yo. Ahí la poco la primaria pe. O pega todo a escuela pa Iluí. O más allá escuela pa Iluí, pa Icarabia. Escuela agua como y pues la ya Ñamboeta, ya ruta la colegio, Ñamboeta ahí. Ni pues nos acuerdo ir la colegio, llevaron jores, ni pues unos jores la colegio. Pues catula y la primaria y falta veis. Entonces pende y pe cua mi ema pejó las cosas ella. Pe aprende ver más la colegio. Entonces pe ayudar a la ñamita tía escuelita, era ta escuelita campesina ahí. Resulta que los que estaban, ya estaba la Liga Agraria, ahí también había unas 3 o 4 familias, poco. Porque el ambiente de un pueblito chico pues es muy difícil, ¿no? Y entonces ya este grupo pequeño de la familia Liga Agraria tuvieron muchos problemas en la escuela, muy perseguidos, mal informados, calumniados por la directora, todo eso, entonces se sentía muy mal en la escuela. Y ellos fueron los que resolvieron hacer una escuelita aparte. Y en esas comunidades a partir de no solo mirar, sino ver y profundizar cuál era la enseñanza que recibían sus hijos, vieron que era inútil lo que estaba ocurriendo, con libros de lectura únicos, una historia oficial y unas clases de lectura y escritura en castellano, cuando que su realidad era eminentemente guaraní parlantes, todos ellos como lengua madre, que leían pero no podían abstraer el conocimiento. Todo iba en contra de lo que ellos estaban entendiendo y abriendo los ojos y decir, pero esta es nuestra realidad. Pero muy la escuelita más, campesina, pea pecuña que allá ven la del ramo, unía la maestra, oye, perseguido. Doy potay más mover, orendiga tu ima que no sé, hacer ahí ando leí nada, oye perseguí escuela, bonita la oye vuelvo zapucayo. ¿Por qué no la escuela? Dijo, no hemos quedado que le dan veneno en la escuela, que le enseñan cosas que no sirven para nada, que le cambien la cabeza. No queremos que nuestros hijos sean así. Tienen que tener una educación campesina, de veras, y cristiana de veras. No formar consumistas, ni sumisos, ni resignados. Y vino llegando padres que se discriminaba ya a su hijo porque casi la mayoría de la gente era muy pobre. No tenían cómo mandarlo en la escuela. Porque en la escuela había mucho desprecio a los niños que hablaban guaraní.
ellos solo se saben expresar en guaraní. El guaraní es su idioma materno. Si preguntaban algo en guaraní, se les retaba. Niño, no sea guarango. Guarango era un desprecio. Entonces, si no preguntaban, no se enteraban de nada. Si preguntaban, eran retados. Mucho la discriminación, porque el mismo compañerito le discriminaban, le habladuría, en berrenque, no le dejaban jugar con ellos y ya era mucho. Entonces ellos decían, ¿para qué van nuestros hijos en esa escuela si no les va a servir para nada? Entonces por eso le sacaron. Y ahí se formó una generación de lo que llamamos escuelitas campesinas. Necesitaban gente que les ayudara todo eso. Entonces nos pidieron cursos de formación, pero no lo querían llamar profesores. Y ahí salió la palabra que hoy día es corriente, los putibojara, o sea, los que ayudan. Uno de los problemas de la educación paraguaya, que yo creo que arranca ya desde la independencia o aún antes, es que la familia paraguaya, incluso el paraguayo y la paraguaya en sí, nunca han tenido protagonismo en su educación. Es decir, educación, y concretamente educación escolar, siempre la hemos confiado a personas en las cuales ni siquiera nosotros confiamos. Se veía más bien a la escolarización como una política de contraeducación, porque no hacía reflexionar, no cuestionaba nada. En ese tiempo se veía que las maestras y los maestros eran los más acérrimos defensores del sistema y eran los más obedientes. Lo que caracterizaba mucho esta educación paraguaya, que no era educación paraguaya propiamente, era educación para el Paraguay. Yo siempre hago esta distinción. La educación escolar prácticamente deja fuera la educación indígena, por ejemplo, la educación campesina, la deja fuera. Entonces es una educación para el campesino, es una educación para el indígena, es una educación para el pobre. Y acá olla es nada más lo que Pablo Freire llama la educación bancaria, que es depositar en la cabeza las fórmulas, los conocimientos, las informaciones. Como una olla que el maestro tenía que llenar. Ahora se trataba de formar críticamente, y en esa formación crítica era muy importante la metodología de Paulo Freire. Sobre esta base se articula la escuelita campesina. El proceso que tenían esas escuelitas, ¿no? Que es muy distinto de la escuela normal, no sé si decir normal, la escuela oficial, la escuela institucional. Yo a eso lo califico siempre como un proceso de aprendizaje, pero con más autonomía, no dependiendo tanto del maestro que sabe, del alumno a quien hay que impartirle lo que no sabe, sino partiendo de la base de que ese proceso es un proceso de aprendizaje en que avanzamos juntos. Si vemos la educación que había entonces era, bueno, transmitir de arriba a abajo unos contenidos, unos valores, unas ideas y una forma de actuar que no hay que criticar, no hay que juzgar, hay que aceptar. O sea, es hacerle a uno una reproducción de lo que hay para que no cambie nada de lo que hay. Primero era un intento, ¿no?, de como responder a una necesidad.
Y entonces ya a nivel de misiones ya fue una cosa ya con un proyecto concreto de la Liga Agraria y se formó el equipo de Eber, equipo vaqueano de la escuela rural, los obreros, para preparar un poco y se empezó a formar los cursos para los Putibojara. Como los Putibojara eran normalmente gente de la comunidad, no específicamente preparados para docencia, para maestros. Además la palabra misma ya lo indica, que no andaba por aquí el asunto, ¿no? Que no eran maestros, pero tenían que, dentro del proceso de educación está la parte de instrucción propiamente tal, y para eso pues se capacitaban por etapas, ¿no? Entonces venían, cuando tenían posibilidad, se reunían, tenían un seminario y hablábamos entonces sobre, ¿sí?, lo que sea, técnicas de estudio, técnicas de aprendizaje. Se hacía el análisis de la realidad, así surgió el tema educativo, y también venían noticias de misiones de que allí la respuesta tajante de los padres de familia, luego de escuchar el análisis y participar y vivir de ese análisis de la realidad en materia educativa, concretamente, que es lo que nos atañe, decidieron abrir escuelitas en Misiones. Yo fui decano de la Facultad de Filosofía. Allí como es donde tomé más contacto con los Putibojara. Y teníamos contacto con los dirigentes de las ligas, y es donde se producía ese fenómeno de unión universidad y campo, que he dicho que eso siempre es mal visto, ¿no? Y ahí empezó, después de venir ya inscribimos a los chicos con los padres, porque los padres nos ayudó muchísimo a levantar el galpón grandote, así un galpón grande nos hizo levantar. Sheya Emma maestra, Boejara. Putibojara más o menos nosotros decíamos, porque viste que casi era de mi edad, la mayoría tenía 15 años, 16 años mi compañera fuera. El interés por la educación como punto fuerte y la ausencia de una paga, ni se sospechaba, ni nadie exigía, no estaba vista, solamente llenar las necesidades básicas. Los Putibojara eran hijos de los mismos líderes, de los campesinos, ¿no? Entonces no cobraban nada. Los padres no podían pagarle un sueldo. Entonces la forma de ayudarles era que iban a trabajar los padres en la chacra del Putibojara, ¿no? Y ayudaban así con su trabajo, ayudaban a los Putibojara. Primero había familias que no solamente permitían, sino que estimulaban a sus hijas, fundamentalmente a sus hijas, a sumarse como Putibojara. Sí, sumarse como Putibojara era ponerse en la mira de las autoridades de la escuela habitual para su formación y para el acompañamiento, porque en realidad tampoco se puede decir que el Putibojara era el único que enseñaba. Los chicos llegaban así, sabían que éramos sus compañeros. El diálogo eran de igual a igual, no éramos los maestros, sino eran los que ayudábamos. Entonces ellos llegaban a la escuela, como cualquier otro chico así, llegaban a la escuela y se empezaban las reflexiones. El Putibojara no era un maestro titulado, era una persona que tenía una formación mayor y que ponía esa formación al servicio, por suerte con una metodología distinta. Otro elemento importante de las escuelitas era la producción de materiales propios.
En eso, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el libro que escribió Margarita Durán, que se llamaba Historia de los pobres del Paraguay. Aquí ya te señala eso que te señalaba, ya te había indicado que es la insistencia es en que somos pobres, pero desde ese punto de vista se observan las cosas. Al padre Meliá le pidieron que hicieran un libro de alfabetización tipo Freire. A mí me pidieron que escribiera un libro en castellano sencillo, para aprender castellano, desde guaraní. A Margarita Durán le pidieron que le escribiera la historia de los pobres del Paraguay, no de los poderosos del Paraguay. Y luego todo lo que era aritmética, matemáticas, eran siempre con ejemplos muy concretos. La geografía era empezar desde el arroyo al lado de su casa a extenderlo más, pero que no le interesaba, decían, los ríos de Asia, porque nunca iban a ir allá. Y entonces ellos hicieron preparar este libro. Y ahí es donde entra en ese momento la pedagogía de Paulo Freire. Que en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace Paulo Freire? Es confiar en la educación del pueblo. Es el pueblo el protagonista, es el pueblo que tiene su voz y ese pueblo tiene que reencontrar su voz. ¿Cómo la reencontrará? Precisamente mediante palabras que le permitan hacer asociaciones libres con sus necesidades. ¿Qué palabras? Las palabras de su lengua. Se discutió cuál podía ser la primera palabra, y entonces, porque no se quería empezar enseñando la alfabetización a partir del alfabeto, así, A, E, I, O, U, sino a partir de palabras simples, pero que ya fuesen palabras. En el guaraní esto era relativamente fácil. ¿Cuál es la primera palabra? Que además es muy característica del guaraní y que está llena de significado, que es una palabra central para toda la vida. La palabra de los ríos, de la vida, de la savia, la palabra agua. Cualquier enseñanza siempre comenzaba de la reflexión. Oye, mongetara ese, ureje, mainapa uyeipuru, ba esa ba uyeipuru ana, ba ebe ba ikatu nyanembui, ikatu ba esa ba ikatu nyamungu a. Oye, epeiterire ese, uperire ko hakuera, oikuama ba epa pe Y lo que se pretendía era realmente el plan de diálogo. O sea, se presentaba un tema sobre geografía, entonces partía de la realidad de la compañía al pueblo, cuántos kilómetros había, todo eso, preguntando a los chicos. Y justo con lo que ellos iban diciendo también se va ampliando el conocimiento, ¿no? Pues partiendo primero de lo que ellos sabían. Y presentándole también mucho la situación social, ¿no? Con una página terrible que cuando el ministerio se enteró de que esta página existía, esta página que ahora les voy a mostrar, es la página que hizo que el ministerio consideró eso como libro del diablo, porque es Burubishá, y junto con esa palabra Burubishá, que empieza por MP, entonces se pone Burubishá, Barete, Boca, Boriajo, Imboy. Como la escuela estaba en las familias, en la comunidad, y eran ellos los que dirigían, nosotros éramos Pitumojara
o los que coordinábamos, como era Ubaldo Chamorro, ya desaparecido, y yo, fuimos los dos coordinadores a nivel nacional. Todo el resto resolvía la familia y la comunidad. No había una situación de dependencia de unas escuelas a otras. Cada una era autónoma, pero tenía la misma, seguía el mismo método de Pablo Freire, y con tiempos de vacaciones, de clases establecidos por los padres de familia. Se empieza por pensar en que el calendario escolar no tiene por qué ser el calendario escolar oficial. ¿Por qué? Porque los niños, cuando hay cosecha de algodón, ayudan en la cosecha de algodón, que es en el mes en que empiezan las clases, fines de febrero o principios de marzo. Entonces, hay que adecuar de alguna manera el calendario escolar. Respondía al calendario de las actividades agrícolas, porque como su nombre lo dice, escuelitas campesinas, se responde, por ejemplo, al tiempo de cosecha. En tiempo de cosecha no hay clases. Se declara vacaciones y entonces los chicos ayudan a sus padres en las chacras. Porque esos niños, ese grupo de alumnos, estudiaban todos, no había primero, segundo y tercero, sino que este grupo iba avanzando todos simultáneamente. No había diferencia de cursos, sino que el curso iba asimilando todo. Si comenzaban otros nuevos, más chicos, pues comenzaban otra vez el proceso, ¿no? Bueno, eso era muy típico de ellos, muy propio de ellos, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque cuando hacen geografía, primero, geografía, segundo, casi se quedan repitiendo lo mismo. Silencio, niño, seguí, oeja, gringoñe, ahora hay guacapetepe, no endo y maebe. Guarangos, pórtense bien y hablen en castellano. Las escuelitas pues funcionaban como una entidad que respondía a las ligas agrarias. Por lo tanto, había en cada liga una reunión de los dirigentes que era lo que daba direccionamiento a la escuela. Entonces, a partir de la elección que se hacía dentro de la organización de las ligas, entonces se capacitaban esos maestros, esos Pipimojara. Muchas de las cosas que hoy nosotros quisiéramos en la educación, allí se pudo poner en práctica. Y se pudo poner en práctica por dos motivos. Uno, porque en realidad existían las ligas agrarias cristianas. Es decir, el hecho de que hubiera una organización campesina era fundamental para que cayeran en la cuenta de que la educación que tenían sus hijos no era la educación que ellos necesitaban para tratar de construir una sociedad distinta. Entonces, desde allí empieza una revisión, una crítica que se realizan a través de lo que llamaban los cursillos. En ligas agrarias cristianas tenían los cursillos de formación de los adultos. Allí se analiza lo que es la educación, entre otras cosas. Y se cae en la cuenta de que esa educación en realidad no forma para vivir en la comunidad, sino para querer vivir fuera de la comunidad. Y ahí se plantea entonces una educación diferente. Hay un caso concreto de Capipe, Barrero Grande. Estuvimos ahí todos reunidos y el comisario pidió que toda la comunidad se reuniera y le trajo a un marino que era del lugar. Bueno, aquí les traigo a fulanito de tal, él es de esta comunidad y gracias a que siguió todo el ciclo primario, la secundaria, miren, ahora es un marino que honra a su familia. Enseguida levantaron la mano y dicen, eso es justamente lo que no queremos que pase con estos niños, porque él jamás vino a ver a sus padres, se ocupó de ellos, él estudió para crecer él, solo él. Y gusto y te la año puteo la liga agraria se por hacer la noticia es una mamá y me sabe. Porque oré se amigo con nosotros acá pintero que me va. Roño mon que tan para el colla una con él, acá pintero. Jamón be una para dando huele cuella ro huele jamar la huele comía, pero va po. Ahora con cure miro yo caro año puteo lo año da por año de no lo caro jangua. Ahora va po. Y gusto y queréis.
Reña Canapu, Ata, pues, voy. Ligas Agrarias Campesinas era un nuevo modo de entender el trabajo y el trabajo campesino en el Paraguay. Entonces, tarde o temprano, se dieron cuenta, nos dimos cuenta, de que era también un proceso educativo. Un proceso educativo no solamente para los niños, sino para todos. Misa la iguto la ya vengo pues allá tengo que venir tiene la memoria juramos re comandi ore copaina pe cocuepe gua completo lento y nada la ya iguto itimo ahí pues después más lleva. Eso el gobierno primero no se dio mucha cuenta, pero cuando las diversas escuelas, sobre todo zonas de Misiones, de Cordillera, de Caguazú, empezaron a quedarse escuelas oficiales sin alumnos casi, porque en esa zona eran muy fuertes las ligas. Al dejar los niños las escuelas oficiales, las maestras quedaban con el rubro en peligro de perder, con los almacenes de consumo, que en torno a las escuelitas y a la comunidad se armaba, los almaceneros de la zona también tenían problemas. Y todo eso hacía que muchos de los Putuojara fueran presos. Y entonces toda la comunidad iba y se sentaba delante de la comisaría y le decía, ¿y a qué vienen a hacer aquí? ¿Y cómo se llama usted? Y como Fuente Ovejuna, todos decíamos, Jerónimo Prieto, para poner un nombre. Todos eran el que estaba adentro. Entonces ahí ya hubo una llamada de atención muy fuerte, Ministerio de Educación, Gobierno, y empezó una gran persecución. Decían que se les adoctrinaba como comunistas, cantidad de ataques muy fuertes, y luego ya ataques policiales. La primera escuela que se atacó fue Tuna, en Misiones, Santa Rosa, muy violentamente, y poco a poco fueron destruyendo las escuelitas campesinas. Algunas perduraron más en el Chaco y en el norte, hacia Concepción. En el 75 tuvimos nosotros una represión muy fuerte, pero antes ya, desde el 60 y pico, 70, 71, 72, 73, 74, 75, la represión seguía. Sobre todo porque las ligas agrarias se extendieron, es decir, se iba creando organizaciones. Y esas organizaciones, en el caso de Misiones, en el caso de Caguazú un poco, pero mucho de San Pedro y Concepción, se iban conformando comunidades asociativas, con producción asociativa, comunitaria, socializada. Entonces eso se iba extendiendo y eso implicaba un grave problema político, seguramente a mediano y largo plazo para Stroessner. Y primero que no se podían reunir. Y cuando había una reunión, entonces se atacaba a las reuniones en las compañías, ¿no? Entonces se citaba al dueño de casa. Se llevaba preso, después había que hacer... Y después había una difamación fuerte también. Y algunos fueron llevados presos, ¿no? O pega tú ya, ahora perseguimos a la policía, ya andaba ya de mayor. Y con va patrulla pero los galleres. O pega tú y que a ver cada uno ya. O la comisario Tomavera ni care. O la ejército, San Juan Misiones. O la de Vaqueano, o a ver San Javi. Se avisa caenda y pude madera, cuando. O pega tú y que más la hora de costumbre, te impulsaré. O pega tú, te preguntando antes. La hora tú vamos, no, de ahí con mandas y nada, o yo te preguntando, ya que de San Juan Becho. O pega tú, la jaja, caso de garrote. Primero hay una gran persecución tipo comisarios locales, hasta comisarios de compañía más pequeñitos. Y lo que hacían era la táctica típica del monguye, hacer tener miedo a la gente. Y para eso apresaban a los dirigentes 24 horas y los soltaban otra vez. ¿Por qué se reprimía? Porque ellos veían como esto como algo grave, como algo que a largo plazo podía traer graves problemas
para el sistema que ellos querían reproducir constantemente y lograr que permanezca, ¿verdad? Lo ayuda a huere, la escuela, allí perseguí. Con la mía mi tiempo, pues allá se jugué, te dije, no sé, la cerula aceptar, llevar la ayuda, a veí la escuelita mía, pues, esa ropila, ayudar, que sea ahí. Se la hace tortura con la saprisa. Hoy por tal, yeré colorado, ve. El yeré colorado, ve. Hace una serie de profesores más, algo, ve, me hace, ve. Este tengo la colorado, hoy es la libango, hoy ahí, dale, algo, se ve, me hace, ve. Ahí ponle ya está ya se garrotea, siempre es potigo. Y duró hasta en el año 5 años duró. 5 años. Y después nos desparramó totalmente. Vino una represión del comisario con su garrote, con su soldado y rompía banco y nos pegaba a lo que no alcanzaba. Con las ligas agrarias había comenzado una etapa única, sin precedentes, de una organización, digamos, de campesinos, pensado a media seguramente por los propios campesinos, pero mucho, mucho también apoyado en la reflexión a partir de sacerdotes que tenían esa idea y tenían experiencias en otros lugares, ¿verdad? En las ligas agrarias era la propiedad colectiva de la tierra, que es como la tienen los mismos indígenas. Un modo de producción, un trabajo, mejor dicho, más comunitario. Una moderación en el uso también de los recursos que uno tiene. Y simplemente el ñaño putivo y el chopoy. Lo fundamental para mí era el descubrir el valor de la dignidad de la persona humana, que es lo más importante. No solo como derechos, sino como capacidades, ¿no? Y que entonces la metodología de la educación tiene que ser descubrir, hacer que todas las capacidades que hay dentro se desarrollen. La formación de las escuelas campesinas, que partió tan a partir de los padres de los niños y no a partir de los que le acompañábamos, es un fruto genial de la superación del complejo de inferioridad. Nosotros sí podemos y de hecho lo demostramos. Los propios papás descubren una cosa que es muy importante, la dignidad del ser humano. Y lo hacen a partir de una lectura cristiana del Génesis, ¿verdad? Y ellos se sienten dignos, si somos hijos de Dios, tenemos que ser dignos. Y a partir de allí se recupera el sentido de dignidad. Y también molesta el hecho de la discriminación que se estuvo sintiendo a lo largo del tiempo. El hacer, el aprender haciendo es muy efectivo. Se tiene que hacer y luego sobre eso ir reflexionando, escribiendo. El factor educación preponderante, que es porque era peligroso pensar, dejaba de lado el fanatismo, el campesino tenía su palabra, un poder de decisión por lo menos sobre su comunidad en forma conjunta, y el no pensar en función no trabajar en función al dinero. Esa nunca muere. Es como la tacuara. La tacuara, el bambú, cada 30 o 40 años se renueva totalmente, pero a partir de allá, lo último que quedó de alguna fibra, muere, cae toda esa y sale una nueva. Pero esa idea, esa experiencia nunca va a acabar. Muchas veces nosotros pensamos que la educación es simplemente derecho de las personas. No, la sociedad necesita y tiene el derecho a que todos sus componentes se formen de la mejor manera posible. Es decir, como sociedad nosotros tenemos derecho a que la gente tenga la plenitud de su desarrollo.
Y como persona, la persona tiene también el derecho a tener lo más plenamente desarrolladas sus capacidades. Pero tenemos que decir otra cosa, en un ambiente de solidaridad. Nañamo con veima, naña hendusei, huelele atra, pelele yovai. Ni endaha itua purei, ni ecogesa yuru hete, ni e corazón, hi anga y puapu, upecharupi ni ella hesha. Ni ere añete ya poco qua, ni endaha e panarei. Ni e tembiapo ni e. Handau pecha y huevo tua puguelele, tembia po piaju, tecobe piaju, arapu piaju tembia po añete, tembia po guasu tecoyoyana, peva coja añete nie. Ña de salambra, cobis en bae, entero en bae, ñan en bae pa. Ñan de yaro ya po barcue, eta iten bae pona, yay poru porangua, entero ñon dive pa. Ñan de yaro ya po barcue, eta iten bae pona, yay poru porangua, entero ñon dive pa. Ña de salambra, cobis en bae, entero en bae, ñan en bae pa. Con avarecia pensar, no sé con ambae, bobo mío huele compañan de escuela ambae. Con avarecia pensar, no sé con ambae, bobo mío huele compañan de escuela ambae. Ña de salambra, cobis en bae, entero en bae, ñan en bae pa.